¿Alguna vez te has enfrentado a un gigante en tu vida? Un problema tan grande, tan intimidante, que paralizó a todos a tu alrededor. Un desafío que parecía imposible de vencer, burlándose de tu fe y de tu fuerza. Imagina a todo un ejército temblando de miedo día tras día ante un único campeón enemigo. ¿Qué sucede cuando un joven pastor, rechazado y menospreciado incluso por su propia familia, se atreve a enfrentar ese terror con nada más que una honda, 5 piedras lisas y una fe inquebrantable en el Dios vivo? Hay un código secreto detrás de esta victoria improbable, un código que puede enseñarte a derribar tus gigantes hoy. Antes de descifrar juntos las 5 piedras de David y lo que representan para tus batallas, quiero que sepas, este mensaje es para ti que te sientes pequeño, despreparado, quizás incluso olvidado por aquellos que deberían apoyarte. Para ti que enfrentas Goliaths en el trabajo, en la salud, en las finanzas, en las relaciones o en tu lucha espiritual. Prepárate, pues la estrategia de David es atemporal. Al final de este video, revelaremos no solo el significado de cada una de las 5 piedras, sino también por qué David tomó 5, aunque solo usó una, y cómo esto se aplica directamente a la preparación que Dios quiere darte para tus victorias futuras. Sean muy bienvenidos. Abróchense los cinturones, porque vamos a sumergirnos en la electrizante historia de David y Goliat. Más que un cuento de valentía, es un manual de estrategia divina. Descubrirás cómo las mismas armas que David usó pueden ser tuyas hoy. Quédate conmigo. El mundo ordinario de David, antes del enfrentamiento épico, era el campo. 1 Samuel 16 y 17 nos muestran que era el hijo menor de Jesé, un pastor de ovejas. Mientras sus hermanos mayores eran soldados en el ejército de Saúl, David cuidaba el rebaño, una tarea humilde y a menudo solitaria. Era tan insignificante a los ojos de su familia que cuando el profeta Samuel vino a ungir a un nuevo rey, Jesé ni siquiera lo llamó la primera vez. Ana vivía el dolor de la esterilidad, Rahab la vergüenza de la prostitución. David vivía el anonimato y el menosprecio en el campo, invisible para su propia familia en momentos cruciales. ¿Alguna vez te has sentido olvidado, dejado de lado o considerado demasiado pequeño para grandes cosas, incluso por aquellos que te conocen? En tu campo de aparente insignificancia, ¿qué habilidades y qué fe está forjando Dios en ti, lejos de los reflectores, que serán cruciales para las batallas futuras? La aventura de David comienza con una tarea aparentemente simple: llevar provisiones a sus hermanos en el campo de batalla, en el valle de Ela, donde Israel enfrentaba a los filisteos. Al llegar allí, escucha por primera vez los insultos y el desafío del gigante Goliat, que afrentaba a los ejércitos del Dios vivo durante 40 días. El llamado no fue una voz celestial directa, sino la indignación santa que ardió en su corazón al ver la honra de Dios siendo desafiada. Abraham fue llamado a salir de su tierra. David fue llamado, por la afrenta de Goliat, a salir de su posición de mero espectador para convertirse en protagonista. ¿Qué afrenta del enemigo contra los principios de Dios o contra el pueblo de Dios te está incomodando hoy, llamándote a tomar una posición? Nehemías, al oír sobre la miseria de Jerusalén, sintió una carga y un llamado para actuar. La afrenta de Goliat fue el gatillo de Dios para David. Comenta en nombre del Señor si estás dispuesto a levantarte contra los gigantes que desafían a Dios en tu vida y en tu generación. Tu vida y en tu generación. La negativa aquí no viene de David, sino de quienes lo rodean. Su hermano mayor, Eliab, lo reprende con ira. ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. El rey Saúl, al oír sobre David,
inicialmente lo descalifica. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Moisés dudó de sí mismo. David fue desacreditado y desmotivado por su familia y por su líder. ¿Cuántas veces tus sueños y tu disposición a enfrentar gigantes fueron recibidos con desprecio, duda o consejos prudentes que en realidad eran incredulidad disfrazada? Los espías de Israel que trajeron un informe negativo sobre Canaán, desanimando al pueblo, nos recuerdan: las voces de incredulidad y miedo a nuestro alrededor pueden ser los mayores obstáculos para el cumplimiento del llamado de Dios. Recuerdo un testimonio personal. Cuando sentí el llamado para un proyecto audaz para Dios, muchas personas cercanas dijeron que era locura, que no tenía capacidad. Pero la historia de David me enseñó a escuchar la voz de Dios por encima de las otras. El maestro de David, o mejor dicho, su cualificación, no vino de un entrenamiento militar formal, sino de sus experiencias secretas con Dios en el campo. Él argumenta con Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Su entrenamiento fue la fidelidad en las pequeñas cosas y la confianza en las liberaciones pasadas de Dios. Elías fue sustentado por cuervos y por una viuda, aprendiendo la dependencia de Dios en tiempos de escasez. David aprendió a luchar y a confiar en Dios, enfrentando depredadores reales. Tus luchas en secreto, tus experiencias pasadas de liberación, son el entrenamiento de Dios para los gigantes que enfrentarás públicamente. ¿Reconoces la mano de Dios en tus batallas anónimas? Samuel, siendo entrenado en el templo desde niño por Elí, nos enseña: Dios usa el proceso, el entrenamiento en lo oculto, para prepararnos para el propósito manifiesto. Si crees que Dios te entrena en secreto para victorias públicas, sigue este canal y comentas Entrenado por Dios para recibir más contenido sobre cómo Él nos capacita. David cruza el umbral al rechazar la armadura de Saúl, que no le servía, y al elegir sus propias armas, su cayado, su honda y 5 piedras lisas del arroyo. Esta decisión de confiar en lo que Dios ya había puesto en sus manos, en vez de depender de recursos humanos inadecuados, fue crucial. Caminó hacia el gigante, no con la armadura de un rey, sino con la autoridad de un siervo de Dios. Josué, al decidir marchar alrededor de Jericó, siguiendo la extraña instrucción divina. David, al elegir sus armas simples en vez de la protección real. ¡Qué armadura de Saúl! Métodos humanos, expectativas de los otros, miedo. ¿Necesitas rechazar hoy para tomar las piedras que Dios ya te ha dado y avanzar contra tu gigante? Gedeón, reduciendo su ejército y usando antorchas y cántaros, nos muestra: Dios muchas veces nos llama a usar métodos y recursos que parecen ilógicos para el mundo, pero que son poderosos en sus manos. Toca la pantalla ahora o escribe mis 5 piedras para declarar que confías en las armas que Dios te ha dado, por más simples que parezcan. La primera prueba en el valle fue el enfrentamiento verbal. Goliat, al ver a David, lo despreció y maldijo por sus dioses. ¿Soy yo, perro, para que vengas a mí con palos? David, sin embargo, no se intimidó. Su aliado supremo era el Señor de los ejércitos. Su enemigo no era solo Goliat, sino el miedo, el desprecio y la incredulidad que emanaban del gigante y de ambos ejércitos. Daniel, enfrentando la orden del rey de no orar. David, enfrentando las burlas y maldiciones de Goliat. Antes de la batalla física, muchas veces hay una batalla de palabras, de intimidación.
cómo respondes a las voces de Goliat que intentan disminuirte y maldecir tus sueños. La respuesta de Jesús a las tentaciones de Satanás en el desierto, usando la palabra de Dios, nos enseña: nuestra arma más poderosa contra la intimidación del enemigo es declarar la verdad de Dios y nuestra identidad en Él. Pero palabras, por más llenas de fe que sean, serían suficientes contra un guerrero experimentado y fuertemente armado. ¿Qué había realmente detrás de la confianza de David al proferir aquellas palabras audaces? ¿Alguna vez has tenido que declarar tu fe en voz alta ante una situación intimidante? Comparte un sí o no. La oscuridad se acerca cuando Goliat, enfurecido por las palabras de David, comienza a avanzar en su dirección. Imagina la escena: un joven pastor con una simple honda y un gigante colosal, armado hasta los dientes, marchando para aplastarlo. Para los ejércitos observando, era el momento de la verdad, el clímax de la tensión. La muerte parecía inminente para David, Job perdiendo todo y enfrentando el silencio de Dios. David viendo al gigante avanzar, la personificación de la amenaza y la destrucción. ¿Cómo te sientes cuando tu gigante avanza? Cuando el problema parece crecer y la solución desaparecer. Jesús en Getsemaní, enfrentando la agonía de la traición y la cruz que se aproximaba, nos recuerda: incluso con fe, hay momentos de extrema presión y aparente desventaja antes de la intervención divina. Si alguna vez te has sentido pequeño ante un gigante avanzando, dale me gusta a este video ahora como un acto de fe de que Dios puede darte la victoria, no importa el tamaño del enemigo. La prueba suprema es el acto de fe en acción. David corre al encuentro del filisteo, no retrocede. Toma una piedra, la lanza con la honda e impacta a Goliat en la frente. La piedra se incrusta y el gigante cae rostro en tierra. Una única piedra, lanzada con precisión y poder divino, derriba el terror de Israel. La cruz de Cristo, aparentemente una derrota, fue la mayor victoria. La honda de David, aparentemente un arma insignificante, fue el instrumento de la liberación de Israel. Tu mayor prueba puede ser actuar con fe usando los recursos pequeños que Dios te ha dado, confiando en que Él los hará poderosos. Moisés, extendiendo el cayado sobre el Mar Rojo, nos enseña: actos simples de obediencia, cuando son dirigidos por Dios, liberan su poder sobrenatural para realizar lo imposible. ¿Qué había detrás de la confianza de David? Su declaración: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y toda esta congregación sabrá que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Su fe estaba totalmente en Dios. Repite conmigo con fe: la batalla es del Señor, y Él me dará la victoria. La recompensa es inmediata y rotunda. Los filisteos huyen despavoridos. Israel los persigue y obtiene una gran victoria. David, el joven pastor, es llevado a la presencia de Saúl, trayendo la cabeza de Goliat. Gana fama, el respeto del pueblo, la amistad de Jonatán y la promesa de la hija del rey en matrimonio, aunque Saúl complica esto después. Pero la mayor recompensa es la liberación de Israel y la gloria dada a Dios. La promesa de Caleb fue una herencia de tierra. La recompensa de David fue la liberación de una nación, el inicio de su ascenso y la demostración del poder de Dios. Dios honra la fe audaz con victorias que impactan a muchos. El cántico de María, Magnificat, celebrando lo que Dios hizo a través de ella, nos recuerda: cuando Dios nos usa para grandes hazañas, la respuesta es alabanza y reconocimiento de su grandeza.
¿Y por qué 5 piedras? Algunos sugieren que Goliat tenía 4 hermanos gigantes. David estaba preparado no solo para el gigante visible, sino para toda la estirpe de gigantes. El código secreto de las 5 piedras es fe, valentía, habilidad, estrategia y preparación. Dios te prepara para vencer al gigante de hoy y a los que aún vendrán. Comenta Victoria en Cristo para declarar que estás equipado por Dios para vencer a todos tus gigantes. El camino de regreso de David no es simple. Su victoria lo lanza a la fama. Las mujeres cantaban: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Esto encendió los celos y la ira de Saúl, que comienza a perseguirlo implacablemente. La victoria sobre el gigante externo dio inicio a una larga batalla contra enemigos internos y la envidia. Nehemías, después de reconstruir los muros, enfrentó oposición interna. David, después de derrotar a Goliat, enfrentó la persecución de Saúl. Muchas veces, después de una gran victoria de Dios en nuestra vida, nuevos desafíos y Saúles se levantan. ¿Cómo manejas el éxito y la oposición que puede generar? José, después de interpretar los sueños y ser exaltado, aún tuvo que lidiar con la administración de Egipto y el reencuentro con sus hermanos. La victoria es un portal a nuevas responsabilidades y pruebas de carácter. Imagina el testimonio. Alcancé un gran ascenso, pero pronto enfrenté envidia y chismes. Tuve que aferrarme a Dios para no perder el enfoque ni el carácter, recordando que la verdadera victoria viene de Él. La resurrección de David es el proceso por el cual el pastor rechazado, el matador de gigantes, comienza a manifestarse como el rey ungido por Dios. A pesar de la persecución de Saúl, su integridad, su dependencia de Dios y su capacidad de liderazgo se vuelven cada vez más evidentes. Atrae seguidores leales y eventualmente, tras la muerte de Saúl, es coronado rey sobre Judá y luego sobre todo Israel. El propósito de Dios para él comienza a cumplirse plenamente. Lázaro resucitó a una nueva vida física. David resucitó de fugitivo perseguido a rey aclamado, cumpliendo la unción que había recibido años antes. ¿Qué en tu vida, que fue ungido por Dios pero perseguido o pospuesto, necesita resucitar para el cumplimiento del propósito divino? La resurrección de Cristo, que lo estableció como Rey de Reyes y Señor de Señores, nos recuerda: Dios siempre cumple sus unciones y sus propósitos, aunque pasen por valles de sombra y muerte. El elixir que David nos deja no es solo la historia de una victoria militar, sino el legado de un hombre conforme al corazón de Dios. Su fe, su valentía, su dependencia de Dios, su arrepentimiento en momentos posteriores de falla y su amor por la presencia del Señor son el verdadero tesoro. Nos enseña que cualquiera, no importa cuán pequeño o despreciado, puede ser usado por Dios para realizar hazañas extraordinarias si confía en Él de todo corazón. Pablo nos dejó el elixir de la justificación por la fe. David nos dejó el elixir de la victoria por la fe y de la búsqueda incesante del corazón de Dios. Su historia de vida con altibajos nos anima a ser auténticos y totalmente dependientes de Dios para derribar a nuestros gigantes. La gran comisión es para aquellos que han experimentado el poder de Dios. Compartir cómo Dios nos dio la victoria sobre nuestros Goliats es inspirar a otros a librar la buena batalla de la fe. Amados, la historia de David y Goliat no es una fábula, es una realidad espiritual que se repite en nuestras vidas. ¿Cuáles son los Goliats que te afrentan hoy? Miedo, ansiedad, vicios, deudas, enfermedades, relaciones tóxicas, ataques espirituales. Pueden parecer invencibles, pueden gritar insultos contra tu fe, pero no son más grandes que nuestro Dios. Ya he enfrentado gigantes que me hicieron temblar. Recuerdo una situación que parecía humanamente imposible de resolver.
Pero cuando recordé a David, tomé mis 5 piedras. Mi fe, mi oración, la palabra de Dios, el ayuno y la confianza en su fidelidad, y me lancé en nombre del Señor. Y Dios me dio la victoria. No necesitas la armadura de Saúl, no necesitas la aprobación de Eliab, necesitas la unción de Dios, tu onda, tus dones y talentos, y las piedras que Él ya ha puesto en tu arroyo, sus promesas, su palabra, sus experiencias pasadas con Él. Es hora de dejar de temblar y empezar a correr hacia tu gigante en el nombre del Señor de los ejércitos. El Espíritu de Dios está levantando una generación de Davides en este tiempo. Personas que fueron subestimadas, rechazadas, pero que llevan una unción para derribar a los gigantes que afrentan a esta generación. Dios dice: no temas el tamaño del gigante, sino confía en el tamaño de mi poder que habita en ti. Estoy contigo para librarte. Recibe esa unción de osadía y victoria. El viaje de David, del campo de pastoreo al campo de batalla y, finalmente, al trono, nos enseña que Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos. El código secreto es la fe en acción, la confianza total en el Dios que es más grande que cualquier gigante. Si este mensaje despertó al David que existe en ti, suscríbete ahora al canal y activa la campanita, porque continuaremos descifrando los códigos de victoria de la palabra de Dios. Este video es un recordatorio vivo de 1 Samuel 17:47. Porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Declara esto sobre tus gigantes. Comparte este video ahora con 5 amigos que están enfrentando gigantes en sus vidas. Vamos a esparcir este mensaje de fe y valentía. Y comenta abajo: mi gigante caerá en nombre de Jesús para sellar tu victoria. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. 1 Samuel 17:45.